Con su venia, diputado presidente. Tiene razón la diputada Leida Alavés sobre las fallas de procedimiento. También pudiera yo decir lo obvio, el poco tiempo que tenemos, el Senado tuvo 3 meses y medio, nosotros tenemos 24 horas para analizar una minuta tan importante y estoy convencido que cada uno de nosotros quiere que este Congreso, que esta Cámara de Diputados asuma sus funciones de colegisladora y en este punto que las asuma a su cabalidad como otros. Pero la razón por la que subo a pedir la moción suspensiva es por algo mucho más apremiante, por algo mucho más importante y trascendente. Subo a esta tribuna a pedir la moción suspensiva para que recuperemos el consenso, para que recuperemos el espíritu de esa reforma de Estado que hicimos al modificar la Constitución. En la reforma constitucional fuimos la inmensa mayoría de este Congreso, ahora no lo va a ser así, pero lo podemos solucionar. Mi petición, lo que dije ayer y lo que reitero ahora, es que podamos hacer un receso y establecer una mesa de negociación para ver los puntos claves y poder mejorar esta minuta y encontrar salidas a los diferendos que tenemos. Para eso podemos hacerlo y llevar a cabo un debate de altura, sin descalificarnos, porque está terrible que se hable como si hubiera 2 metapartidos en este país y toda la clase política tenga que pertenecer a uno de estos 2 metapartidos, o eres de Televisa o eres de Telcel, perdón, no. La intención de la reforma constitucional es ponernos por encima. Recordemos, este fue el primer producto y por cierto el más presumido del Pacto por México, y en ese Pacto por México se decía explícitamente, es para limitar la influencia de los poderes fácticos. Veamos cómo hacemos para que esto verdaderamente responda a eso. La verdad es que sería absurdo negar avances importantes que tiene esta ley, producto de la reforma constitucional. Estamos perfectamente a favor, yo creo que todos, en las ventajas en telefonía, en que no se pague la larga distancia, en que puedan desbloquearse los teléfonos celulares, en que puedan recuperar el dinero de su prepago cuando acabe el mes. Todas esas ventajas está bien, pero la ley es mucho más que eso. La ley también es televisión. Hay ventajas en Internet y hay algunas cosas que mejorar sobre la neutralidad de la red, sobre el asunto de la geolocalización, sobre los bloqueos, sobre el asunto del manejo de datos personales. Hay que ver, pero también hay grandes avances. Pero ¿qué pasa en la televisión? Mientras en telefonía les podemos decir a los consumidores, fíjense, ustedes van a ahorrar dinero, y van a ser los 20,000 millones de pesos famosos que se van a ahorrar para gente, por supuesto, muy necesitada. ¿Qué le podemos decir a los televidentes? Los televidentes no van a gastar menos ahora, va a haber mayor acaparamiento. El Mos Carry, Mos Offer, que se presume que está en la ley Telecom extraordinariamente bien redactado, en el espíritu con el que lo hicimos, resulta que por la ley de derechos de autor lo hace nugatorio y entonces no se va a pagar por retransmitir, pero se tienen que pagar los derechos de autor al retransmitir y entonces no va a haber Mos Carry, Mos Offer gratuito, es una simulación. Pero eso sí, ¿qué va a hacer el televidente? Va a haber más anuncios. El único cambio para el televidente es que va a tener más comerciales en esta, porque insisto, el Mos Carry, Mos Offer se anula cobrando los derechos de autor por retransmisión. Entonces, podíamos solucionar, y miren, hago esta propuesta de moción suspensiva con las ganas de construir acuerdos, con el ánimo de encontrar puntos de acuerdo. Por ejemplo, en el asunto de la preponderancia, yo estoy convencido en que tenemos que cumplir el espíritu de la Constitución que está en el segundo transitorio, que dice: las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. Ese es el espíritu constitucional. Y para eso me parece que es importante la preponderancia que inventamos en México, ese no tiene ningún otro país, que es la medida expedita. Pero nos dicen, es que, momento, no solo existe la preponderancia, existe
el agente sustancial con poder con poder sustancial en mercado relevante. Esa es la figura que está en la ley de competencia económica, y esa sirve también para poner medidas asimétricas, sí, pero esta, a diferencia de que sea expedita como la preponderancia, es litigiosa, incierta, etcétera. ¿Podríamos llegar a un acuerdo? ¿Qué tal si en el artículo transitorio 39, en el cual se le pone al IFETEL un plazo de 30 días para que inicie los estudios para establecer los poderes económicos, los agentes económicos con poder sustancial en los mercados, que tendrían que iniciar en 30 días, le ponemos un plazo de final y le decimos: en 180 días o en 6 meses resuelves quiénes son los que tienen poder económico con poder sustancial en el mercado. Y esa sería una solución, si es que no nos queremos jugar con el dedo en la boca diciendo que esto va a pasar para que el litigio dure años y todo siga. En el asunto del noveno transitorio, que es muy polémico, porque permite acaparar a quien ya tiene el 60% de la audiencia más televisiones de cable, sin necesidad de que sean ni siquiera aprobadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Por qué no decimos o amarramos ese transitorio a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya resuelto ya quiénes son los agentes con poder sustancial en el mercado relevante, en ese mercado relevante, y entonces no simulamos? Entonces, yo creo que podemos llegar a acuerdos, podemos hablar también de cómo fortalecer la televisión pública, que era importantísima en nuestro proyecto constitucional y que sin embargo está prácticamente dejada a sus suertes. Y otros temas, las radios comunitarias, la intervención de la Secretaría de Gobernación, incluso para sancionar a las concesionarios, algunos puntos que podamos resolver. Entonces, hago esta propuesta de buena fe para que la Cámara de Diputados actúe a la altura de su responsabilidad constitucional y pueda ser efectivamente colegisladora. Hago esta propuesta, que se haga la moción suspensiva, establezcamos una mesa y recuperemos el consenso y la reforma y que esta sea efectivamente la reforma de Estado con la que se lanzó, porque me parece, y con esto concluyo, que nuestra concepción es muy diferente. Si uno ve la ley, parece ser que el objetivo o que la concepción que se tiene al país que se quiere construir es de tener dos grandes titanes. Y entonces, porque en algún momento el titán de la telefonía, el titán de las telecomunicaciones va a pasar a la televisión restringida, y entonces cuidado, porque tiene ventajas asimétricas muy fuertes y se va a comer todo el mercado, dicen. Y entonces la solución que plantean es fortalecer al otro y que siga acaparando en el mercado de la televisión restringida. Pero la pregunta es, nuestra imagen es entre dos grandes competidores. Mejor, ¿saben qué? Que nunca entre la televisión de paga, el gigante de la telefonía, y mejor establezcamos que haya diversidad, pluralidad, etcétera. Que además, quiero decir, no es nada personal contra ninguna de las empresas, las respeto, han estado en la historia, están en el presente y estarán en el futuro de este país. Tengo amigos en las dos empresas, pero no es nada personal. Los monopolios por sí mismos son perniciosos porque concentran mucho poder. Lo que es correcto, lo que es virtuoso es la competencia. Esa es la que tenemos que generar en todas las ramas. Esa es la intención con la que presento esta moción suspensiva. Ojalá se tome esto, establezcamos la mesa de negociación y recuperemos el consenso y, por supuesto, recuperemos la esencia de esta reforma que empezó siendo de Estado y que, si no lo corregimos, va a acabar siendo facciosa y con dedicatoria. Gracias, presidente.